vendría a presentar el tema de la crisis económica mundial de 1929. En el periodo entre guerras sucedieron varios cambios que impactaron la vida cotidiana de las personas. Entre 1918 y 1928, en algunos países occidentales se logró el derecho a votar para las mujeres, crecieron áreas suburbanas y cada vez más la gente cambiaba el campo por la ciudad. La gente comenzaba a modernizarse por todos los cambios benéficos para las personas. El desarrollo se vio más en los mercados estadounidenses, ya que se producía mucho en serie y se distribuía por todo el país. Debilitamiento del poderío europeo en presencia de Estados Unidos de América. A principios del siglo XX eran 7 países considerados potencia, que eran Francia, el Imperio Británico, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, Estados Unidos de América y Japón. Inglaterra se había quedado atrás por su industria. En cambio, Estados Unidos aceleró su producción con el uso de acero y la aplicación de la química. Antes de la Primera Guerra Mundial, las potencias habían firmado varias alianzas, formado 7 diplomáticos con el fin de asegurar su influencia y poderío. La paz pactada en el Tratado de Versalles estaba inestable, ya que los perdedores no estaban conformes con lo sucedido. Aunque Estados Unidos había participado en la guerra, no se vio afectado, al contrario, se volvió un país más potencial con riqueza, petróleo, crecimiento de la población, entre otras. Mientras la Primera Guerra Mundial solo le trajo problemas a Europa, a Estados Unidos le trajo una época brillante y de prosperidad. A esos años se les conoció como los felices 20. Para la década de 1920, Estados Unidos cayó en depresión económica. Las causas fueron la sobreproducción, la especulación y la inflación. Después de una época tan brillante que Estados Unidos había tenido, para 1924 el mercado se inundó de mercancías que no tenían demandas suficientes. La situación se mantuvo así durante algún tiempo hasta que finalmente entró en conflicto con la economía real. En el campo la situación también se tornó difícil, ya que sí contaban con buenas cosechas, pero los europeos ya no compraban. El Estado trató de proteger la actividad, pero no dio resultado y los campesinos tuvieron que emigrar a la ciudad. Las empresas quebraron. El suceso que desencadenó finalmente la crisis económica fue el derrumbe o crack de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929. La caída del valor de las acciones y la insolvencia de los sistemas financieros originaron una recesión económica sin precedentes. En la década de 1920, la economía estadounidense era el eje en torno al cual todas las economías del mundo giraban en él. Esa dependencia acarreó importantes repercusiones sociales, políticas, morales e ideológicas que surgieron del replanteamiento del modelo liberal. Las consecuencias fueron que las economías europeas que estaban ligadas al dólar se vieron afectadas por la crisis. Además, se redujo la demanda de materias primas. Más de 32,000 empresas desaparecieron. Hubo alrededor de 15 millones de desempleados. Se dañó el comercio internacional entre 1929 y 1932. Los intercambios se redujeron en 2/3 partes. Y ya sería todo.